Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, nuestra masterclass, la cual corresponde al cuaderno de obra pues digital, ¿ya? Sabemos que los cuadernos de obra digitales corresponden tanto para las obras públicas como para las obras, perdón, para las obras públicas netamente y dentro de estas para las obras por administración directa y obras también pues por contrato, ¿no? Para ambas formas de ejecución, ¿ya? Respecto a los cuadernos de obras digitales, entendemos que estos cuadernos de obras en general, si queremos hablar de su concepto, son aquellos documentos a donde vamos a registrar todos los acontecimientos importantes que se van a producir en la construcción de una obra de ingeniería, ¿no? Y sabemos también que de acuerdo a nuestros marcos normativos, los responsables, los encargados de gestionar, de llenar estos cuadernos de obras, pues es el residente de obra y el inspector o supervisor. ¿Ok? Bien. ¿Qué se debe de colocar en las primeras hojas del cuaderno de obra? ¿No? En general, las primeras hojas de un cuaderno de obra van relacionados a los datos, ¿no? En realidad, este alcance más que nada es general porque decimos que en las primeras hojas de un cuaderno de obra, cuando, bueno, se hacía en el tema de físico, nosotros colocábamos en la parte superior datos de la obra, ¿no? Así como su valor referencial, plazo de ejecución. Que ahora, bueno, ya con el tema digital eso ya se ha dejado de colocar porque esos datos son ya colocados en, digamos, en los primeros, cuando uno está configurando, ¿no? Para el tema del cuaderno de obra, pues, digital. Ahora, cuando nuestras obras son por administración directa, tienen una diferencia de su llenado del cuaderno de obra, a diferencia de una obra pues por contrato, ¿no? Una obra por administración directa, sobre todo lo que nos piden es que se demuestre lo que usted está haciendo en la ejecución de su proyecto y demostrando no solamente las partidas que usted realiza diariamente, sino que también referenciando la cantidad de recursos que nosotros empleamos, ¿no? Para esas partidas. Recuerden que una obra por administración directa, quien lo ejecuta es la propia entidad, ¿no? La propia entidad es la que va a realizar sus obras. Por lo tanto, en este cuaderno de obras se tiene que registrar esta información de no solamente las partidas que realiza, sino también de los recursos, porque es mucho, vamos a decir, muy sensible el tema económico aquí, el tema de los recursos, de que si se están disponiendo bien o no. Poco diferente a las obras por contrata, ¿no? Que ahí realmente no nos interesa mucho el tema de disponer si es que están usando o no, digamos, los materiales, sino que ahí más que nada vamos a la fiscalización de la partida. Y si es que esta se ha hecho bien, y si es que se ha hecho respetando los parámetros de las normas, de las especificaciones técnicas, en cumplimiento también del tema de sus avances, de la parte económica, ¿no? Sobre todo, haciendo esta evaluación de los costos que se están pagando, ¿no? Por estas partidas. Sobre todo eso, más que nada, se consigna en las obras o en los cuadernos de obras por contrato. Respecto Respecto a los asientos que hacen los residentes, como ya les decía, en obras por administración directa se necesita colocar no solamente las partidas que realiza, sino también los recursos que se emplean para esto, ¿sí? En los cuadernos de obras por contrata, como ya les decía, también por el contrario, acá nosotros, aparte de registrar los recursos perdón, las partidas que se están ejecutando, sobre todo ahí, acá no tanto incido en los materiales, en la mano de obra, ¿no? En las maquinarias que uso, sino más que nada incido en las partidas que estoy realizando. Y si es que estas están en función a lo que dice el expediente, a lo que dice la especificación técnica, a lo que dicen mis marcos normativos, ¿no? También en un cuaderno de obra, en general se obras por contrata, y sobre todo me estoy refiriendo a contrata, yo debo de indicar las modificaciones que se están generando y que estas van a dar producto tal vez más adelante, un adicional o un mayor maltrato, el tema de las acotaciones de las causales para las ampliaciones de plazo, porque aquí todo eso es dinero que se le tiene que pagar al contratista, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esas anotaciones que nosotros hacemos. Además, también se tienen que indicar esos incumplimientos de los avances tal vez que se están realizando, ¿no? En la partida. Ahora, respecto a las obras por contrata, este, tenemos nosotros que saber
Más que nada aquí me voy a referir porque, bueno, en los dos escenarios diríamos que todo está, que todo va a tener que ser así también, ¿no? De registrar lo que realmente pues sucede. Pero sobre todo me voy a referir a lo referente en las obras por contrata, porque nosotros entendemos que en los cuadernos de obra son documentos que se manejan en obras legales, obligatorios. No hay una obra pública que ustedes me digan que no va a tener que tener estos cuadernos de obra. Todas las obras obligatorias, todas las obras públicas obligatoriamente tienen que gestionar sus cuadernos de obras digitales, ya sea por contrata o ya sea por AD. ¿Ok? Obligatoriamente lo tienen que hacer. Mm. Antes nos habíamos quedado un poquito retrasados en obras por AD, porque era físico y las contratas nada más era digital a raíz de la pandemia, pero ya luego, el año pasado, ya se comenzó a manejar el tema de la digitalización de los cuadernos de obras por administración directa. Entonces, nosotros tenemos que entender que los cuadernos de obras son la caja negra de ese proyecto. Es ese diario como que usted tuviese donde registra todo lo que le sucede en el día. Obviamente, ¿no? Sabemos que en este caso, que es un cuaderno de obra, va dirigido a todo ese escenario de lo que sucede en una obra. Y yo tengo que ser muy cauto en cada registro o en cada anotación que yo realizo. Los cuadernos de obra, puedes manejarlo a tu favor o pueden también jugar en contra tuya. ¿Ok? Depende de ti. Si tú no sabes llenar un cuaderno de obra, tú solito te vas a hacer el harakiri, como se dice. Si tú sabes llenar un cuaderno de obra y sabes que tienes que manejarlo a tu favor, o sea, no mentir, no, digamos, conducir las cosas malas a un tema de lo bueno, sino que simplemente decir qué es lo que estás haciendo y siempre evidenciar que tu labor como residente te está permitiendo hacer eso y tú sí lo estás haciendo. Y regístralo y anótalo, porque el residente hace una anotación y el supervisor o inspector hace su propia anotación. Y entonces, en principio que se ve esa comunicación entre ambos, porque de hecho la pueden tener de forma verbal, pero en el cuaderno de obra se registra, ¿no? Queda escrito eso. Y cada uno de estos profesionales, desde lo que les corresponde, desde las funciones que estos tengan, pues hacer sus anotaciones. Por ejemplo, el residente sabe que su función es la de administrar proceso constructivo, es la de que él organice y realmente se permita ejecutar la obra en cumplimiento del expediente técnico, de un marco normativo, ¿no? De las especificaciones que se indican. Y él tiene que evidenciar eso, ¿no? Él no va a decir otra cosa, tiene que evidenciar eso, que se está viendo avances, que él está en cumplimiento del marco normativo, de la norma. Si hay una causal de ampliación de plazo, él les está indicando cuáles son estas causales, inicio y fin de esta causal. Si hay una modificación contractual que da lugar a un adicional mayormente, él también lo está indicando. O sea, todas esas cositas, los controles que él viene haciendo, la evaluación de rendimientos, toda esa información la tiene que registrar allí. Y el supervisor validar lo que ingrese al residente. Es por eso que el supervisor, el residente va a decir, pues tal vez, ¿no? Va a pedir también autorizaciones, porque se entiende que en este caso todo lo que haga el residente tiene que estar validado por el supervisor y le va a pedir autorizo al supervisor, o perdón, solicito la autorización del supervisor para el vaciado de la losa, entendiéndose que se debe de haber verificado todos los trabajos previos para que luego se vacíe la losa, ¿no? Siempre pide la autorización del jefe inmediato, que es el supervisor, para esa partida, ¿no? Para que se vaya haciendo esa partida, ¿ok? Como ya les decía, pues en obras por administración directa, ¿ya? Como ya les decía, en obras por administración pues directa la cosa cambia, porque acá el residente más que nada, si bien es cierto, anota las partidas que realiza, pero también va en función a esos requerimientos que él está haciendo de estos recursos, materiales, mano de obra, maquinarias y equipos, ¿no? Sobre todo incide en eso, ¿ok? También el tema de la salida de los materiales. Es muy importante, como les dice acá, el tema de los materiales y por supuesto también el tema de los controles que se estén pues realizando. ¿Ok? Entonces eso es lo que en este caso se va a considerar.
¿Ya? Entonces vamos a pasar esto para un poquito ir a la parte práctica. Se entiende que al concluir la obra, o sea, durante la ejecución de la obra, como les decía, las anotaciones de mi cuaderno van en función a las partidas que yo ejecuto. ¿No? Si es una obra por contrata o es una obra por AD, siempre se tiene que enunciar, registrar las partidas que usted realiza. Es fundamental indicar las partidas que usted realiza. Si es una obra por AD, se va a reforzar no solamente en las partidas, sino también en los metrados, porque así lo dice la directiva 017. Respete el mestrado, o sea, usted refiere qué metrados se están haciendo, ¿no? en esa partida. También se tendría que referir los recursos que están empleando para la ejecución en ese día en general, ¿no? De pronto no por partida porque va a ser muy engorroso, pero en el día qué recursos tú necesitas. Y luego algunas observaciones que hay, de repente algunos pruebas que usted realizó o algunas modificaciones o algunos retrasos que se están dando, qué sé yo, ¿no? En obras por AD. Y si en que hay entrada y salida de material, ahí tiene que estar pues indicado, ¿no? También las valorizaciones que registran de forma mensual, también se tienen que ir eso en el cuaderno de obra. También sus movimientos de almacén mensuales que realizan también se van en el cuaderno de obra, ¿ya? En tema de obras por contrata, como ya le decía, durante la obra nosotros siempre tenemos que indicar las partidas que se realizan, incidiendo sobre todo en que si éstas se están cumpliendo con su marco normativo, ¿no? Como ya lo venía refiriendo, los controles, las autorizaciones y demás que nosotros pedimos. Ahora, respecto a la parte final de sus cuadernos de obra, se entiende que en la parte final el residente en una obra por contrata tiene que indicar que este proyecto se ha terminado, ha culminado satisfactoriamente, ¿no? Y que las partidas han sido ejecutadas al 100%, solicitando de esta manera al supervisor o inspector la solicitud de conformidad de culminación de la obra o solicitando la recepción de la obra, ¿no? También indiquemos que en este asiento ya final, no necesariamente es el último día del plazo de ejecución de la obra, pues así el proyecto no se encuentra ejecutado al 100%, no representa la culminación de esta obra. El inspector es el que luego de verificar las partidas que han sido ejecutadas al 100% dará por concluido el proyecto. El supervisor o inspector, realizando el asiento respectivo, deben informar sobre esta fecha a la entidad en el lapso de 5 días naturales. Cuando las partidas no han sido concluidas al 100%, aun cuando el residente haya cocinado dicho avance en el cuaderno de obra, el inspector dará o dejará constancia del hecho, indicando de manera detallada las partidas inconclusas o aquellas que el criterio técnico no cumplan con estas especificaciones técnicas que se detallan pues, en el expediente técnico. Bien, entonces, si la obra es declarada por el inspector que ha cumplido al 100% de las partidas de la entidad, nombrará una comisión de recepción cuya resolución nos dice será insertada en el cuaderno de obra, así como el acta de observaciones si las hubiese. ¿Ya? En una obra por AD, al concluir la obra, debe de registrarse la valorización final, los metrados alcanzados, el número de participantes con el que se concluye el proyecto, además también el detalle de los materiales e insumos existentes en el almacén y detalle de las herramientas. Como ustedes ven, se da mucha importancia a los recursos que se necesitan en ese proyecto. ¿Cuáles son los hallazgos principales que se detectan en el cuaderno de obra, ¿no? El cuaderno de obra se debe, bueno, cuando era físico decíamos que los cuadernos de obra se deben encontrar físicamente en la obra. En este caso, ¿cuál sería un hallazgo? Que el cuaderno de obra no esté llenado diariamente en su registro digital, ¿no? Que yo de repente oía 25 de octubre haya llegado a verificar, ¿no? Ingresa al sistema y no estén llenados su cuaderno de obra, eso sería un hallazgo. El cuaderno, por consecuencia, ¿no? Otro hallazgo que tenemos que no se encuentra al día, que esté muy atrasado, que se encuentren de repente asientos en borrador, cuando debería ser su envío en definitivo, ¿no? Entonces esas cositas se tienen que mejorar, ¿no? Porque son parte de los hallazgos que se detectan. En obras por contrata, vamos a irnos al marco legal y para eso hablamos del subcapítulo 7, desarrollo y modificaciones contractuales. En este caso, el artículo 188, referido al cuaderno de incidencias, ¿qué nos dice, no? Este marco legal es el vigente, es de la ley 32069. Estamos abordando obras por contrato.
Respecto a las obras por contrata del subcapítulo 7, repito, desarrollo y modificaciones contractuales, en su artículo 188 nos habla de este cuaderno de incidencias en obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción. Y nos dice, el cuaderno de incidencias forma parte de la Pladicor. El cuaderno de incidencias forma parte de la Pladicor y es un medio digital a través del cual se registran, a través de anotaciones, los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra, las aprobaciones de trabajos o partidas a realizarse, las consultas y sus respuestas, entre otros. Las anotaciones del cuaderno de incidencias se usan como sustento para para las modificaciones contractuales según corresponda. Entonces, para empezar, ya esta ley 32069 nos habla del término de cuaderno de incidencias, ¿ok? Y como ustedes saben, esta ley pues ha tipificado en función a tipo de sistemas de entrega de obras, ¿no? El más común es el de solo construcción. E inciden que estos cuadernos de incidencias van a ser llenados obviamente eh, digamos, en una plataforma digital, ¿no es cierto? Y donde se van a, que ahora, bueno, es el tema del OSE, ¿no? Es el que está en esta plataforma digital que nos da el OSE, es donde estamos ingresando, pues, esta información de los cuadernos de obras digitales. Ahora, ¿qué debo de ingresar? La norma vigente remarca que los hechos principales que ocurren durante la ejecución de la obra, ¿no? Así como el tema de las consultas y respuestas, entre otros, y estas anotaciones del cuaderno de incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales. Si bien es cierto, no indica si es diario o es de repente cada 2 días, no te das información, hay un vacío ahí. En cambio, en obras por AD, pues ahí sí te dice diario, ¿no? Acá no te dice diario, acá solamente se dice que las anotaciones se registrarán en función a hechos principales. Entonces acá hay un vacío porque alguno dirá, de repente mis hechos principales es, bueno, cuando realmente estos ocurran, que de repente es 1 o 2 veces a la semana o 3, ¿no? Entonces, si lo hacen así, no estarían en falta, ¿no? Porque la norma no te exige diario. Sin embargo, yo les aconsejo que lo hagan diariamente. Que estas anotaciones en el cuaderno de obra o cuaderno de incidencia lo hagan diariamente, ¿ok? Porque de repente para ti ese día no sucedió un hecho importante, pero realmente te va a ayudar para más adelante que puedas hacer un sustento. Por ende, yo les aconsejo, y he visto también que muchos proyectos, estas anotaciones las realizan pues de manera pues diaria, ¿ya? Entonces no perderíamos nada haciéndolo de esa forma. Que en este sentido, un poco interpretando lo que dice la norma, no está clara si la hacen el tema de entrega, bueno, que en ejecución. El cuaderno de incidencia se apertura al día siguiente del perfeccionamiento del contrato y se cierra con la anotación de la aprobación final del expediente técnico. Bueno, que no es normalmente nuestro caso. En este escenario del componente de ejecución de obra, que es nuestra mayoría de nuestros casos, el cuaderno de incidencia se apertura en la fecha de entrega del terreno. Se apertura en la fecha de entrega del terreno y se cierra con la anotación de la recepción de la obra o de la constatación física de la obra. Los encargados del registro son el residente y el supervisor. El OSE, que ya sabemos que es el organismo especializado de contrataciones con el Estado, emite mediante directiva las disposiciones sobre la operatividad en la Platicot del uso del cuaderno de incidencias y señala los casos excepcionales en los que se permite el uso del cuaderno de incidencias físico, que en algunos lugares no se permite bajo ciertos escenarios, ¿no? Pero que al fin y al cabo también se tiene que hacer el registro a la plataforma, no es que reemplace el físico a lo digital. También les decía que respecto a los cuadernos de incidencias, ya estamos ahora viendo para obras por contrata. En obras por contrata, lógicamente nos tenemos que ceñir a lo que indica el marco normativo, que es la Ley 32069, el Decreto Supremo número 09-2025-F. Esta ley y su reglamento, específicamente su reglamento, en el subcapítulo 7, artículo 188, nos habla de cómo se va a hacer esta gestión de los cuadernos de incidencias en obras bajo el sistema de entrega de solo construcción. Y refiere, en primera instancia, en su primer artículo, que el cuaderno de incidencias es parte de la Pladicor.
y que es un medio digital a través del cual se registran, a través de las anotaciones, los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra. En tanto, se indique también acá las aprobaciones de los trabajos o partidas a realizarse, así como las consultas y sus respuestas, entre otros. Las anotaciones del cuaderno de incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales según corresponda. Entonces, respecto a este artículo, la norma no es clara en indicarnos cómo es la frecuencia de estas anotaciones. Es decir, no te está diciendo si se hace diariamente o si es que se hace cada 2 días, cada 3 días. Por lo tanto, como ya les venía un poquito enunciando, mi recomendación es que ustedes lo hagan diario, que no esperen este momento de decir, no, hoy día creo que sí anoto y mañana no, porque creo que no hay hechos importantes. Entonces, no hay, digamos, creo yo, disposición a que ustedes determinen por su propia cuenta y decir, hoy día no la anoto porque hoy día no es importante, porque de repente ese día sí sucedieron cosas que para ti no son importantes y de las que mañana sí te van a servir tal vez para hacer alguna sustentación técnica. Por lo tanto, ustedes deben de anotar, creo yo, es un consejo, todos los días en sus cuadernos de obras o en sus cuadernos de incidencias. Bien. Además, también nos dice en el caso del componente ejecución de obra, el cuaderno de incidencias se apertura en la fecha de entrega del terreno y se cierra con la anotación de la recepción de la obra o de la constatación física de la obra. Los encargados del registro son el residente y el supervisor. Ellos son los únicos responsables de esas anotaciones. Finalmente, es importante indicarles que el OSE, que ya les decía que es el organismo especializado de contrataciones con el Estado, emite mediante directiva las disposiciones sobre la operatividad en la Pladicor del uso del cuaderno de incidencias y señalan los casos excepcionales en los que se permite el uso del cuaderno de incidencias físico. ¿Ok? Que eso también más adelante veremos cuándo es permitido que se tenga el cuaderno físico. Ojo, no es que te permitan solo el físico, ¿no? Es físico y también es del digital, ¿ok? ¿Qué más? Como también el reglamento nos indica en su artículo 190 respecto a las consultas sobre incidencias en obra, cómo se hace esta gestión de estas anotaciones ante las consultas que se generan en obra en estos tipos de sistemas de entrega de obra de solo construcción. ¿Ok? Para eso nos menciona que el contratista puede formular consultas que van dirigidas obviamente a su jefe, ¿verdad? Que es el supervisor, y estas las tiene que hacer mediante anotaciones en los cuadernos de incidencias. El supervisor puede responder directamente en ese cuaderno de obra si es que esta no conlleva una modificación del expediente, pero si es que evaluamos que esta consulta conlleva una modificación del expediente, entonces aparte de hacer la consulta vía cuaderno de obra, hay que hacerlo también acompañado de un informe técnico, de lo contrario no es gestionada ni atendida esta consulta. El procedimiento que se indica según la norma para que se atienda una consulta del contratista es la siguiente. Nos dice que en este tipo de sistemas de entrega de solo construcción, el supervisor es quien remite la consulta y su opinión técnica a la entidad. O sea, yo contratista lo hago al supervisor, ¿ok? El supervisor remite la consulta y su opinión técnica a la entidad contratante en el plazo de 5 días desde el día siguiente de realizar la anotación. Como se dice ahí, en el caso pues se entienda que se tiene que resolver esa consulta a través de la entidad, porque hay consultas que tal vez solamente lo puede atender el supervisor. Entonces no es necesario que lo eleve, pues en este caso a la entidad, ¿ok? Entonces, cuando el contratista ve necesario, o perdón, el supervisor ve necesario que esto se tiene que elevar a la entidad porque conlleva una modificación del expediente, bueno, la cosa ahí un poco es distinta, ¿no? Bien, entonces, en este caso, como les decía, cuando esta modificación conlleva o esta consulta conlleva a una modificación de expediente que como hay un informe técnico y cómo se hará esta gestión. Decimos aquí que el supervisor remite la consulta y su opinión técnica a la entidad. Se entiende que, como ya les decía, el contratista ha remitido su opinión, el contratista ha remitido la consulta al supervisor. El supervisor entiende que él solo no lo va a poder resolver, entonces lo eleva a la entidad.
¿ok? Remite la consulta y su opinión técnica de lo que le está consultando el contratista a la entidad en el plazo de 5 días contabilizados desde que él desde el día siguiente de realizar esa anotación por parte del contratista, ¿se entiende? Al día siguiente, la entidad contratante la remite al proyectista, ¿ok? Siempre que no hubiera transcurrido más de un año que se otorgó la conformidad de la elaboración del expediente, quien cuenta con un plazo de 10 días contabilizado desde el día siguiente de recibido los documentos para remitir su opinión. La entidad contratante absuelve la consulta en un plazo de 5 días contabilizado desde el día siguiente de la recepción de la opinión del supervisor o del proyectista, según corresponda, o del vencimiento del plazo otorgado a este último sin que haya remitido la opinión. ¿Mm? Si el supervisor o la entidad contratante no cumplen con lo señalado en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora, el cual se computa desde la fecha en que la falta de ejecución de los trabajos, materia de la consulta, genera un impacto en la ruta crítica del programa de ejecución de obras. El contratista además debe formular la consulta con la anticipación suficiente para que el programa de ejecución no se vea afectado, ¿no? Por el cumplimiento de los plazos del procedimiento. Caso contrario, no puede alegar la afectación de la ruta crítica. Y el proyectista tiene la obligación de atender las consultas que le remite la entidad contratante, de acuerdo con lo que se señala en su contrato respecto al plazo para responder y las consecuencias del incumplimiento. ¿Ok? Dicho eso, vamos a tocar este tema importante de los cuadros de obras digitales. ¿Mm? Los cuernos de obras digitales, que son estas, que ahora se llaman cuernos de incidencias, ¿no? Pero cuando aparecieron se llamaban cuernos de obras digitales, ahora solamente cambió de nombre, es cuerno de incidencias, pues esta es una herramienta desarrollada y administrada por el OCE, que sustituye el cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo nos dice 191 del reglamento. Se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas y en general toda la información que corresponde anotar en el cuaderno de obra físico, ¿no? Bueno, referente a los riesgos del cuaderno de obra en físico, pues antes es que se podía perder, sustraer, deteriorar, no se veían las copias, había que legalizar los cuadernos, no se entendía la letra, había que fidelizar las copias, solo tenían acceso reciente supresor, se deben transcribir los letrados, limitado para poner fotos. En cambio, en el cuaderno de obra digital, las ventajas son que se dispone de manera permanente para el residente y su profesor, queda registrado de manera virtual, no se legaliza, solo usuarios autorizados pueden registrar y visualizar los asientos, pueden acceder el monitor de obra y adjudicatario, es de acceso público, permiten adjuntar archivos y enlazar asientos y se imprimen los asientos o se guardan en PDF. ¿Cuál es el flujo del proceso del uso del cuaderno de incidencias? Bueno, vemos que hay que asignar primero la asignación de administradores de usuarios del cuaderno de obra digital y esto en función de la directiva del se hace y esto está a cargo de la entidad. Luego de la asignación de administradores de usuarios del cuaderno de obra ya viene trabajar en este caso con los administradores de usuarios del cuaderno de obra digital. Para ello se va a tener que hacer la habilitación del cuaderno de incidencias. Primero hay que hacer registro de la obra, luego la habilitación del cuaderno de incidencias, el registro de usuarios del cuaderno de incidencias y en cuanto al registro de usuarios del cuaderno de incidencias, bueno, acá se tiene que dar la alta y baja de usuarios, ¿no? Tanto el supervisor como el inspector o residente y monitor también de obra. Em, Además, sabemos que todo cuaderno de obra se apertura y también se tiene que cerrar. ¿Quién apertura el cuaderno de obra? Bueno, el residente, ¿verdad? ¿Quién lo cierra? El supervisor. Entonces, respecto a, ya una vez que se han hecho los registros de usuarios, procede la apertura del cuaderno de obra digital o de cuaderno de incidencias y acá se empiezan a hacer los registros de asientos en el cuaderno de incidencias. ¿Mm? Y esto se hace por parte del residente y supervisor, ¿ya? Y la apertura, como les digo, se hace por parte del residente, nada más, ¿no? Ahora,
En cuanto a lo que es el cierre, se va a hacer por parte del supervisor y ya se entiende que será una vez finalizado, pues ya de haberse recepcionado correctamente la obra, ¿no? Lo que son los registros de los cuadernos de los asientos, se puede adjuntar archivos, enlazar asientos, generar PDF de los asientos. Bueno, vamos a ir aquí. Para que se acceda al cuaderno de incidencias, ¿no? También de igual manera se accede al cuaderno a través del OS. O sea, la plataforma igualito como está acá se tiene y se refiere acá, accede al cuaderno de obra pues digital, ¿no? Al cuaderno de obra incidencia. Luego de eso hay que colocar usuarios, ¿no? Que es el DNI del ingeniero, su contraseña, y elegir que él es, en este caso, usuario que realiza funciones de supervisor, inspector, residente o monitor, y se ingresa, ¿no? Una vez que se ingresa, ya podemos hacer uso, ¿no? De este cuaderno de incidencias con todo el registro que diariamente nosotros generamos. Ahora, hay también que tomar en cuenta que se debe completar la creación del usuario cuando nos están creando estos usuarios, ¿no? Entonces, para el alta de usuarios, o sea, cuando digamos, estamos como profesionales responsables, residentes, supervisores, nos tienen que crear los usuarios. Esto se va a dar a través del alta de usuario del cuaderno de incidencias. Entonces, ya esa gestión lo ha realizado la entidad, pero va a llegar a nuestros correos electrónicos personales, tanto residente, supervisor, un enlace para que ustedes los den clic para que termine de completar la creación. Esto es 24 horas después del correo que te, o sea, hasta 24 horas después, ¿no? Tenemos nosotros para poder, por ejemplo, que nos han mandado este correo el 5 de noviembre, entonces se tiene hasta el 6 de noviembre para poder darle clic a este enlace y poder pues terminar esta creación de lo que es el usuario, ¿ok? Bien, entonces recordemos, ya después de lo mencionado, que cuando vamos a empezar a ingresar nuestros registros en el cuaderno de incidencias, cada asiento tiene que tener una numeración correlativa donde se indica la fecha, la hora y datos del usuario que efectúa el referido asiento, ¿no? Y como dice ahí, y tiene los siguientes campos. Cuando ustedes van a ingresar un cuaderno o un asiento en el cuaderno de obra, chicos, tienen que en primer lugar tener el título del asiento. 2, el tipo del asiento según la clasificación. 3, la descripción del asiento. Opción 4, opción para adjuntar archivos fotográficos. Y 5, opción para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su registro. Son 5 puntos que ustedes tienen que ingresar en cada asiento que ustedes van a generar por día. Referente al título del asiento, ustedes van a ustedes a llenarlo, ¿no? Van a digitar ustedes el título de ese asiento. En tipo del asiento, según la clasificación de este asiento, ustedes tienen todo este listado, ¿no? Que ya está en el sistema dado. Ustedes simplemente eligen cuál de ellos les faculta. En cambio, en el punto 1 ustedes lo ingresan, lo digitan. En punto 2 ustedes eligen. Eligen qué de ellos, qué tipo de esos asientos son los que les corresponden. El primero que siempre deben de elegir, el residente, al menos debería de serlo eso primeritito, la apertura del cuaderno de obra digital. Luego, el residente tiene que ser otro asiento donde indique inicio del plazo de ejecución. Recuerde que estas clasificaciones ya están en el sistema, yo no las puedo cambiar. Usted elige esas. Y el tercer asiento, ¿no? Son otras ocurrencias, donde ya empiezas a hablar del avance, de las partidas que van realizando. Estos 3 primeros asientos son los que debería realizar el residente al momento de ya empezar a generar estos asientos. Bien, y luego se tiene descripción, tienes que describir qué es lo que van a realizar en función de esta clasificación que has usado. Obviamente puedes ingresar también, adjuntar archivos, fotos y demás. Generando los asientos del cuaderno de incidencias, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ya ingresan un asiento, se va a registrar acá. Por ejemplo, acá el residente ha hecho un primer asiento, donde lógicamente es apertura del cuaderno de obra, ¿no? Entonces, tipo de asiento, apertura del cuaderno de obra digital, la fecha, el rol, quien lo hizo, residente y su estado tiene que salir siempre definitivo, no en borrador. Recuerden que máximo son 2000 caracteres lo que se registran y se pueden adjuntar archivos de hasta 100 megabytes.
Esta es una generación de asientos, todo sigue igual, solo que ha cambiado ahora el nombre, ¿no? Ya no dice OCE, sino dice OSE. Entidad contratante, obra, contratista, número de 101, título, apertura del cuaderno, eso lo digitó. Eh, Hora y fecha, eso ya se registra en función al sistema. El rol, quién lo está haciendo, tipo de asiento, ustedes lo eligen, que es la apertura también. Y acá comienzan a describir. En esta descripción, como les digo, máximo 2000 caracteres y se pueden adjuntar archivos de hasta 100 megabytes, ¿no? Cuando se realizan los asientos, se dan aviso también a los correos de residente. O sea, también te van a llegar a tu correo esos asientos que se han generado en la obra, ¿ya? ¿Cuándo se inicia y cuándo se cierra el cuaderno de obra digital? El registro del asiento, el registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente de obra en la fecha de entrega del terreno. Y esto es la apertura. El asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra según corresponda concluida la ejecución y recibida la obra. Y esto es el tema del cierre. ¿Qué más? ¿Qué hago si en mi localidad no hay internet? De manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección, puede solicitarse también autorización para usar un cuaderno de obra físico cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a Internet. La dirección del SEACE se pronuncia sobre dicha solicitud en un plazo máximo de 5 días hábiles. En la entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto y en el plazo máximo de 10 días hábiles del mes siguiente. El registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre. El registro de las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico está a cargo del inspector supervisor. Bien. Bueno, la relación termina cuando se da de baja. Así como te dieron el alta para que tú tengas acceso a ingresar tus asientos, también el día que ya se termina tu relación con, en este caso, la obra en función a ese rol que desempeñas, también se te dará la baja, ¿no? Y llega al correo del ingeniero, ¿no? Su baja de usuario. Así como te digo el alta, también llega la baja de usuario en con obra digital. Nombre de la entidad, nombre de la obra, rol, y acá se pone pues el correo, perdón, indica pues la baja. Bien. Detalles del cuaderno de obra digital, ¿no? El cuaderno de obra de incidencias tiene datos, ¿no? Iniciales, como el nombre de la entidad, el nombre de la obra, la descripción del contrato, su código, fecha de suscripción, fecha de asiento, ubicación, porque también los cuadernos de obra se tienen que activar con la ubicación. También la pueden desactivar, pero eso es un hallazgo. Les recomiendo que siempre lo hagan con ubicación, porque justamente esa es una de las indicaciones del cuaderno de obra de incidencias, ¿no? Que tenga que ser con ubicación. ¿Ya? Ahora, también se dará al final, se tendrá un listado de asientos, ¿no? Como ustedes ven, se genera un listado de asientos del cuaderno de incidencias, los cuales se pueden descargar en Excel, ¿no? Tipo de título del asiento, que si usted lo escribe, tipo de asiento el que tengamos, la fecha, usuarios y rol. De acá se reporta en Excel los asientos que se han generado. Bien, entonces eso es parte de lo que se realiza en los cuadernos de obra, pues, como ya les mencionaba, digitales, ¿ya? Los cuadernos de obra de incidencias. ¿Qué pasa en obra por administración directa? Sabemos que en obra por administración directa tenemos que seguirnos a la directiva 017, ¿ok? Guión 2023-CG. Esta directiva nos indica que cada obra que inicie debe contar con un cuadro de obras digitales por medio de la herramienta informática que disponga la Contraloría. La oficina de administración directa es quien administra a los usuarios del cuaderno de obra digital y gestionará el otorgamiento de las firmas digitales respectivas. Asimismo, asignará al residente y al inspector o supervisor de obras los roles correspondientes. El residente de obra debe realizar el enlace del cuaderno de obra digital a la obra correspondiente mediante el código de la obra existente en el InfoObras y según las normas aprobadas para la Contraloría para dicho fin. La apertura del cuaderno de obra digital y su vinculación a la obra correspondiente debe realizarse en la fecha de entrega del terreno. Excepcionalmente, nos dice, una entidad puede solicitar a la Contraloría la autorización para usar adicionalmente un cuaderno de obras físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no hay acceso a Internet.
Para estos efectos se debe contar previamente con la apertura del cuaderno de obra digital y se debe presentar la respectiva solicitud por cada obra para administración directa. Cuando corresponda al uso adicional de un cuaderno de obra físico, este constará con una hoja original con 3 copias desglosables, correspondiendo una de estas a la entidad, otra al residente y la tercera al inspector o supervisor, y se encuentra legalizado y firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor según corresponda, y por el residente a fin de evitar su adulteración. Asimismo, nos dice que en el plazo máximo de 5 días calendarios contados desde el cierre de cada mes, se debe registrar los asientos del cuaderno de obra físico al cuaderno de obra digital. En los aplicativos nos dice que corresponde. Bien, según la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, Directiva 017, en cuanto a la normativa para ejecutar obras públicas por administración directa, nos dice que una de las condiciones establecidas, ¿no?, para dar inicio al plazo de ejecución es que se cuente con el cuaderno de obra digital y físico, foliado y legalizado de corresponder. Además, nos dice lo siguiente, ¿no?, en su ítem 7.3.2, cuaderno de obra. Cada obra que inicie debe contar con un cuaderno de obra digital, ¿no?, por medio de la herramienta informática que ponga a disposición la Contraloría. La Oficina de Administración Directa administrará los usuarios del cuaderno de obra digital y gestionará el otorgamiento de las firmas digitales respectivas. Asimismo, dice, asignará al residente y el inspector o supervisor de obra los roles correspondientes. El residente de obra debe realizar el enlace del cuaderno de obra digital de la obra a través correspondientemente el código de obras existente en el Infobras y según las normas aprobadas por la Contraloría. La apertura del cuaderno de obra digital y su vinculación debe realizarse en la fecha de entrega de terreno. Excepcionalmente, una entidad puede solicitar a la Contraloría la autorización para usar adicionalmente un cuaderno de obra en físico cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no hay acceso a Internet. Para estos efectos se debe contar previamente con la apertura del cuaderno de obra digital y se debe presentar, nos dice, la respectiva solicitud. Entonces, esto ya también lo habíamos mencionado y que se pueden usar también cuadernos de obra pues físicos, ¿no? Cuando en esa obra pues no hay internet, ¿no? También se puede dar eso, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Bien. Bien, vamos referente a estos indicaciones de la directiva 017, también dice que residente y supervisor son los únicos autorizados de escribir en estos cuadernos de obras digitales, ¿no? Son los únicos responsables, como ya lo habíamos mencionado, ¿ya? Ahora, respecto a eso, también entender que el residente y el inspector o supervisor son los únicos autorizados para escribir asientos en el cuaderno de obra, digital o físico, en las cuales se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas. Se registran en asientos correlativos que deben estar firmados digitalmente en caso en caso de cuaderno de obra digital o firma manuscrita a pie de cada anotación, en el caso de cuaderno de obra físico, por el residente o por el inspector o supervisor. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presentan por el residente directamente a la Oficina de Administración Directa de la entidad o al inspector o supervisor según corresponda por medio de comunicación escrita. Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra digital o físico y se dirigen al inspector o supervisor según corresponda. En caso de que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieran de la opinión del proyectista, las absuelve el mismo. De requerir opinión del proyectista, remite estas consultas a la oficina de administración directa de la entidad con copia del residente. Cuando las consultas puedan implicar una modificación del expediente, el inspector o supervisor emite este informe técnico.
Los cuadernos de obra físicos y digitales son cerrados por el inspector o supervisor cuando la obra ya ha sido recibida definitivamente por la Oficina de Administración Directa de la entidad. En caso del cuaderno de obra físico, el original queda en poder de la Oficina de Administración Directa. Acá hay un apartado también importante de la Directiva 017, su IT 7.3.4, ¿no? Que nos dice informes de valorización de obra. Y nos refiere aquí que los metrados de obra ejecutados se formulan y consolidan diariamente por el residente de obra y su personal asignado. Los mismos que serán registrados con obra digital o físico. Por lo tanto, mire, podemos nosotros deducir que de qué manera con qué frecuencia se ingresan los asientos o se registran los asientos en una obra por AD, que dice acá que los metrados se formulan y consolidan diariamente por el residente o quien hayan asignado. Y estos serán registrados en el cuaderno de obra. O sea, por lo tanto, se entiende que diariamente deberán ser ingresados estos asientos y en los cuales se consigne el metrado de esa partida, ¿no? Que se hagan en ese día. Con lo cual se procederá a la elaboración, mire, de la valorización mensual y posterior elaboración del informe mensual, tanto del residente como del inspector o supervisor. Bueno, y en el tema de la gestión de las valorizaciones tienes todo un proceso, eso ya, bueno, corresponde a las valorizaciones de obras por administración directa, pero se entiende que estos nacen desde el registro en el cuaderno de obra digital. Ahí tienen que registrarse los metrados que diariamente se realizan, ¿no? Para que estos luego sean consignados en las valorizaciones de obra. Por eso que se formulan y consolidan diariamente, ¿no? Y se registran en el cuaderno de obra. Respecto a ello, mencionarles también que, a ver acá, para el ingreso de los cuadernos de obras digitales en obras por administración directa se van a trabajar en el InfoObras. Tiene que hacer una presentación parecida a la del OSE, pero en este caso es a través de la Contraloría, ¿no? General de la República, InfoObras. Entonces, dentro de lo que son las funciones de los nuevos usuarios de InfoObras, tenemos el operador OAD. El operador de la OAD, que así se llama, se entiende operador de la Oficina de Administración Directa, es quien habilita el cuaderno de obra digital. Es el responsable de crear oportunamente los accesos para los residentes y los inspectores, supervisores de obras en el InfoObras. Y crea obras en caso no existan en el sistema, únicamente para vincular al residente o inspector supervisor de obras. El residente realiza el registro en el cuaderno de obra digital, realiza el seguimiento de información de la obra a la que tienen acceso en el sistema, no registra información en las fichas de registro, solo lo visualiza la información, dice, ¿no? Y el supervisor inspector realiza el registro oportuno también y mantiene actualizada la información de la obra por administración directa. Realiza el registro en cuaderno digital y está a cargo del registro de los informes de supervisión. En cuanto al inicio o cómo se inicia con el registro en cuaderno de obra digital en el InfoObras, previamente se debe habilitar el mismo. De la misma forma, tomar en cuenta algunas consideraciones. ¿Cuál es el paso previo antes de registrar en cuaderno digital? Antes de iniciar, nos dice con el registro en el cuaderno de obra digital, previamente debe encontrarse habilitado. ¿Y quién es el responsable de la habilitación de los cuadernos de obra digitales? El operador de la Oficina de Administración Directa, operador OAD. Él es el responsable de habilitar el cuaderno de obra digital. ¿Quiénes registran? El inspector, supervisor y residente de obra son los encargados de registrar en el cuaderno de obra digital. Requisitos. Para iniciar con el registro en el cuaderno de obra digital se debe contar con firma digital y acceso del residente de obra y el inspector o supervisor. ¿Ok? Bueno, este es el registro en el cuaderno de obra digital. Referente a un flujo de registro regular, ¿no? Que son para las obras que, bueno, se están iniciando en el tiempo y que van a empezar de manera, pues, vamos a decir, sin ningún contratiempo esta obra y por lo tanto tienen sus habilitaciones también ya gestionadas también en el tiempo, ¿no? Adecuadamente. Entonces, primero, los responsables, presidente de obra, supervisor de obra o inspector de obras, la primera vez que ingresan al cuaderno de obra digital deberán registrar una declaración jurada, que es firmada digitalmente. Segundo, el responsable residente de obra apertura el cuaderno de obra digital y hace un asiento de apertura. Tercero,
Hay que registrar y guardar los nuevos asientos correlativamente durante la ejecución de la obra. Cuarto, hay que hacer un registro del último asiento, asiento de cierre, y esto lo hace el supervisor o inspector. Paso número 1. Para iniciar se debe registrar el primer asiento, que es asiento de apertura, a través de este botón que tiene la plataforma, que es de apertura. Entonces, al colocar apertura, vamos a nosotros a registrar ese asiento donde ya vamos a poder empezar a registrar todos los demás asientos. Recuerden que los cuadernos digitales primero se tiene que aperturar y esto lo hace el residente. Entonces ponemos aperturar, luego de eso, ingresar todos los datos solicitados por el sistema, iniciando con el título del asiento, luego el tipo del asiento y seguidamente la descripción, tanto como lo hemos hecho en contrata, pues. Y de la misma forma puedes adjuntar el acta de apertura. Entonces podemos con lo de obra digital, seleccionamos, como se dice acá, se escribe el título del asiento. Acá no se puede ver muy bien, pero vamos a colocar el título del asiento, ya lo vamos a describir. Luego el tipo del asiento, eso ya está en el sistema, usted elige, primero saca apertura y luego puede adjuntar algún archivo y guarda, y guarda. Paso 3, una vez ingresado todos los datos en el asiento de apertura, el asiento puede hacerse o puede hacerse el usuario puede hacer dos cosas. Guardar en borrador, acá justamente abajo está cancelar, guardar en borrador o firmar asiento, dice, ¿no? El asiento puede ser editado. Si pones guardar en borrador, significa que el asiento puede ser editado mientras se encuentre en borrador. Firmar asiento. El asiento pasará a estado definitivo, el cual ya no puede ser modificado. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre tratar de que antes que termine el día, que ese asiento sea firmado, no dejarlo en borrador. Paso 4, una vez que el usuario hizo clic en el botón firmar asiento, el sistema solicitará la confirmación y generará el formato de registro de asiento de apertura del cuaderno de obra digital para que proceda con la firma, nos dice digital. Firma digital y ya se registra este asiento y viene con el logo de la Contraloría Infobras, ¿no? Donde va a dar registro de asiento con obra digital, apertura del cuaderno de obra digital, datos de la obra, nombre, datos y por quién lo efectúa y fecha de registro, ¿no? Paso 5, luego el sistema mostrará un mensaje de confirmación de la firma definitiva del asiento, indicando que con esta acción el asiento en cuestión ya no podrá ser modificado. De ser así, se confirma haciendo un clic en el botón sí. La firma de un asiento es definitiva, por lo que luego de firmarlo digitalmente no hay la posibilidad de modificación alguna. Se sugiere tener especial cuidado y verificar que toda la información sea la correcta y fidedigna antes de firmar un asiento. Paso número 6. Finalmente, el asiento de apertura firmado se muestra en el listado de asientos del cuaderno de obra digital. Para registrar un nuevo asiento solo deberá hacer clic, nos dice en el botón nuevo asiento hasta llegar al cierre. Colocamos nuevo asiento y comenzamos con la misma repetición, ¿no? Que se realiza, ¿ya? Bien, entonces, en realidad, digamos, esta situación no es tan complicada, es sencilla. Lo único que tenemos que entender es la razón de ser de estos cuadernos de obras, ¿no? Entonces, una vez, bueno, y eso nos dio a muchos profesionales que ya hemos trabajado de tiempo de haberlo hecho de manera física, ¿no? Entonces, ya con la digitalización obviamente nos ha aliviado un gran trabajo, pero entendemos que la razón de ser de los cuadernos de obras es que registremos ahí información relevante, importante y sobre todo la que más adelante nos va a permitir denotar esa labor que ustedes realizan, porque yo como profesional puedo decir de forma verbal una cosa, otros pueden percibirlo de otra manera, de hecho pueden por ahí cursarse informe, pero la caja negra es tu cuaderno de obra. Y entonces, como yo siempre digo, o lo utilizas a tu favor o no lo utilizas a tu favor, ¿no? Y entonces se tienen que denotar, por eso es que cada profesional, sea residente, sea supresor, debe saber qué, digamos, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, para que en base a eso también pueda ir asentando lo que él realmente está exigiendo y está velando en sus obras. Porque si no vamos a estar mal, si nosotros no sabemos de qué somos responsables, qué es lo que tenemos que garantizar en la obra, pues ahí es donde los asientos se transgiversan, ¿no? Y se hace una cosa por otra.
Cada quien sabe lo que hace. El residente tiene que demostrar que él está ejecutando, que él está produciendo en función a un expediente técnico. Supervisor tiene que fiscalizar lo que hace el residente, ¿no? Y tiene que exigir cumplimiento de calidad, costo y tiempo de cada una de esas partidas. Y entonces de esta manera hacerlo y no tener complicaciones futuras. Voy a darles algunos alcances finales nada más. Acá cuando nosotros, quería mencionarles acá, referente a los cuadernos de obra, a ver, un ratito, antes de concluir, un ratito, por acá. Mm. Por ejemplo, cuando es una obra, como ya les decía, por administración directa, bueno, esto es cuando se hacía el registro en, en los cuadros de obra físicos, pero que básicamente podemos coger parte de esta información para lo que son los cuadros de obra digitales, ¿no? Entonces, el primer asiento que siempre nosotros debemos registrar es el de apertura, eso ya lo sabemos. En este caso, como son digitales, ya no lo pueden hacer el asiento de forma conjunta, como lo hacíamos antes en físico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el supervisor, perdón, el residente de apertura, el cuaderno de obra, ¿verdad? Y siempre los asientos son correlativos, ¿no? Digo asiento número 1, número 2, número 3. Así luego el residente o el supervisor, la correlación sigue. Inicia en 1 y va continuando 2, 3, 4, 5, o sea quien lo haga el residente o sea quien lo haga el supervisor. No es que el supervisor tenga su asiento 1 y el residente su asiento 1. Los asientos son correlativos, siguen pasando. Luego en el tema digital, bueno, no hay un tema de firma, eso ya se registra y se da por hecho inválido que es el supervisor o el residente. También se tiene que hacer el asiento de la entrega del terreno, ¿no? Y adjuntar las actas que se generan en la obra. Y luego ya va a haber un asiento de la ejecución de ese día de mis partidas, ¿no? Entonces, cuando hago una obra por administración directa, lo que tengo que ingresar son las partidas ejecutadas. Dentro de las partidas ejecutadas se tienen que indicar las partidas y su metrado ejecutado o sustentado. Repito, indicar las partidas y su metrado ejecutado o sustentado, incluyendo dimensiones de los metrados, ¿no? Como cortes, gráficos u otros alcances. Recursos empleados, como ya les decía, es importante que horas por día ustedes registren qué recursos están gastando en ese día. Cuánta cuadrilla, cuánto material, cuántas horas máquinas, horas equipos, ¿no? Indicando cuántas son propias y cuántas son alquiladas. Y también ocurrencias, ¿no? Referir consultas, referir observaciones, referir también alguna modificación que se está haciendo, solicitar autorización para poder ejecutar los trabajos, el supervisor se solicita eso y se solicita opinión, ¿ok? Y también, esto es en cuanto al residente, ¿no? En cuanto al supervisor, también, ¿no? También tiene que registrar, hacer un asiento, y es una especie de ping-pong, ¿no? El residente escribe una cosa y el supervisor da respuesta a eso. Es un ping-pong. Yo escribo esto y tú me respondes. Pues, ¿no? Es una comunicación fluida, se entiende entre residente y supervisor. Quien calla, pierde, ¿no? O sea, tienen que estar en esa comunicación. Y el residente siempre va a pedir opinión, va a solicitar incluso que indique si está conforme o no con los trabajos que se vienen realizando, si él valida los metrados que se vienen haciendo, ¿no? Entonces esa comunicación no se debe de perder. De parte del supervisor inspector, él va a sentar sobre todo algunas observaciones, va a indicar algunas modificaciones, va a brindar las autorizaciones que solicitó el residente, va a brindar opiniones solicitadas y dar respuestas a consultas, ¿no? En cuanto a las obras por contrata, bueno, un poquito el giro cambia, como ya les venía indicando. Acá también en lo que son los cuernos de obra digitales, se va a tener que aperturar el cuerno de obra por parte del residente,
Luego el residente va a tener que seguir asentando referente a la entrega del terreno, donde para cada uno de estos casos tiene que adjuntar en archivos sus actas, el asiento número 3, inicio del plazo de ejecución, para que se vea si es que según la norma se ha cumplido con todas las condiciones para iniciar al plazo de ejecución, y se adjunta también el acta de inicio del plazo de ejecución. Y luego ya cuando empiezan a ejecutarse las partidas, por ejemplo, las inicia, se entiende, el supervisor, perdón, el residente, ¿no? Y el residente tiene que indicar qué partidas o actividades se han ejecutado, siempre indicando esos trabajos o partidas realizadas con sus respectivos metrados. Y dado que aquí esos metrados son fiscalizables y son pagados, se tiene que indicar la cantidad, obviamente, ¿no? Sino que muchos no lo ingresan porque, bueno, al final se entiende que tratan de arreglar esto, ¿no? Pero debería de ser, si en obras por AD ya nos exige la directiva 017 ingreso de registros diarios, imagínense en obras por contrata, ¿no? Que esos metrados se pagan. Entonces, entiendo que acá también se tiene que ser bastante claro con esos metrados que se realizan durante el día. Si no, al menos decirnos qué partidas se están realizando y si es que éstas se están dando en función al cumplimiento de la especificación técnica de los marcos normativos. Por supuesto que también acá el contratista, obviamente a través de su residente, tiene que denotar los controles, pues, ¿no? Que él está realizando en cada partida, puesto que acá la norma dice que la ejecución de estos trabajos tiene que ser en cumplimiento de calidad, costo y tiempo, y por lo tanto yo tengo que notar que esta partida la hago de calidad. Y una de las maneras de demostrar que esa partida es de calidad, sometiéndolo a los ensayos correspondientes o controles que, bueno, yo denotase para cada una de estas partidas. Lo tengo que escribir aquí, ¿no? Para, como ya les decía, contextualizar a la partida dentro del cumplimiento de calidad, costo y tiempo. Además, también deben de indicarse algunas ocurrencias. Por ejemplo, se tiene que referir el residente a algunas consultas, observaciones, solicitar modificación, solicitar autorización, solicitar opinión, solicitar autorización para los vaciados u otros temas pertinentes. ¿Ok? Y el supervisor y el supervisor tiene que dar respuesta de lo que solicita el residente o de lo que escribe el residente. ¿Ok? Eso les quería mencionar. Además de esto, acá tenemos asientos, por ejemplo, este de una obra, ¿no? De una obra por contrato, ¿ya? Bueno, ahora sale OS, ¿no? Ya no sale OCE, sino OS, asiento del cuerno de obra, entidad contratante, municipalidad, bueno, tal, contratista, número de asiento, ¿no? Como ya les decía, el primer asiento es apertura del cuerno de obra digital, ¿ya? Y acá, bueno, se describe, ¿no? Dice, a la fecha se ha cumplido con todos los requisitos que indica el artículo, bueno, de la ley anterior, y en conformidad a las actas de entrega de terreno de inicio, se da por iniciar el plazo de ejecución. Claro, acá un poco se confunde, ¿no? Porque un asiento único debería ser la apertura. Solo apertura del cuerno de obra, nada más. Otro asiento solito debería ser la del acta de entrega de terreno. Y ese asiento solito debe ser del inicio del plazo de ejecución. Bien, pero bueno, acá le han colocado todo y referencia también en el acta, ¿no? Ese documento. El asiento número 2 sigue siendo el residente y bueno, acá pone inicio del plazo de ejecución, bueno, en el mismo contexto que ha puesto en apertura, debió ser otro. Acá está bien este contexto, ¿ya? En el de apertura debió ser otro. Luego se tiene asiento número 3, ¿ya? Avance de obra, ¿no? Título avance de obra, y acá indica se continúan los trabajos de trazo y replanteo, la limpieza de terrenos, se informa la supervisión, la presencia de árboles, los cuales se vienen retirando, ¿no? Para continuar con las partidas. Asimismo se hace conocimiento de la supervisión que existe un cerco perimétrico metálico en la construcción del hospital, ¿no? Y hacen toda la demás información. El asiento número 4 es del supervisor, y el supervisor ya se tiene que pronunciar respecto al inicio, ¿no? Y él dice, se realizó la entrega del terreno con fecha 2 y se dio inicio a la ejecución con fecha 3, cuyas actas se pueden verificar en el asiento número 2, residente. Se hizo el reconocimiento de terreno y se dio el inicio del trazo y replanteo de todo el tramo. Iniciar con la colocación
se inició con la colocación del cartel de obra y presentación del cronograma de obra actualizada según los plazos establecidos. También deberá presentar el informe de revisión del expediente técnico según los plazos establecidos y, bueno, también se adjuntan el acta de entrega de terreno, ¿no? Ese es el primer asiento que hace el supervisor. Y luego el supervisor también se pronuncia respecto al avance, ¿no? Él lo titula asiento número 5 del supervisor y el tipo de asiento es otras ocurrencias e indica, ¿no? Se realizó la verificación porque el supervisor verifica, constata, fiscaliza. El residente realiza. En cambio, el supervisor verifica, controla. ¿Ya? Entonces se realizó la verificación de limpieza de terreno. Efectivamente, hay presencia de árboles que no afectan al proceso constructivo y continuidad de ejecución de la obra. Visto el asiento número 3 del residente, se solicitará a la entidad se pronuncia al respecto. Se recomienda la elaboración e implementación del plan COVID de acuerdo al plan, de acuerdo al expediente técnico. Se recomienda realizar el triaje de descarte, ¿no? Y ya está. Y así sucesivamente, como ustedes ven, es una especie de ping-pong de comunicación entre ambos profesionales, residente pues, y supervisor.